Cardona Niño Jairo. Presente. Díaz Juan Mauricio. Presente, señor secretario, señor presidente, señores vicepresidentes. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Rivas. Presente. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Miguel Osvaldo. Presente. González Gómez Hernández. Presente. Mesa Arango César Augusto. Presente. Osorio Echeverri John Jairo. Pérez Rueda Ramos. Rosero Moreno Didier. Presente. Tomás Benjamín Darío. Presente. Vanegas Herrera Gómez. Vanegas Rivas Carlos Eduardo. Villa Rábagas Alexander. Presente. Señor presidente, hay 11 concejales presentes, por lo cual hay quórum decisorio liberatorio para el día de hoy. Existiendo quórum decisorio y deliberatorio, damos entonces inicio a la sesión de hoy, 4 de febrero, siendo la 1:20 de la tarde. Continúe, señor secretario, con el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, lectura de las actas 002, 003, 004, 005 de enero y febrero del 2015. Tercero, intervención de la doctora Luz Eunice Puerta Zapata, contadora del municipio con relación al recaudo generado por los acuerdos 01 del 2011 y 017 del 2013. Cuarto, informe de ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo 001 del 2015 y quinto, proposiciones de asuntos varios con relación a los proyectos de acuerdo. Gracias, señor secretario. En el orden del día, antes anuncio la entrada al recinto del honorable concejal profesor Vanegas. Debido al orden del día, lo pongo. Punto seguido también hago la entrada al recinto del honorable concejal Daniel Pérez. Debido al orden del día, reitero, lo pongo a consideración de todos los formulados. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Fue aprobado por unanimidad. Continúe con el orden del día, señor presidente. Segundo, lectura de las actas 003, 004 y 05 de enero y febrero del año 2015. Sesión plenaria extraordinaria, acta 001, enero 30 de 2015. Acta número 003, enero 30 de 2015. Recinto del horario de Comisión Municipal, hora 6 p.m. Concejales asistentes: Cardona Niño Jairo, Díaz Ángel Mauricio, Díaz Hernández Luis Alberto, Díaz Montoya Aníbal, Flores López Manuel Fernando, Gallego Mejía Osvaldo, González Gómez Hernández, Mesa Arango César Augusto, Osorio Echeverri John Jairo, Pérez Rueda Ramos, Rosero Moreno Didier, Tomás Benjamín Darío, Vanegas Herrera Gómez, Vanegas Rivas Carlos Eduardo, Villa Rábagas Alexander. Funcionarios del Consejo, Nelson Augusto Muñoz Gómez, secretario general. Verificación del quórum. Llamada lista de los locales concejales por parte del señor Nelson Augusto Muñoz Gómez, secretario general. Esta anuncia que hay quórum decisorio liberatorio. Acto seguido, el señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández solicita hacer lectura al orden del día. Orden del día. Aprobación del orden del día. Lectura del acta anterior. Lectura de la resolución 003 del 29 de enero de 2015, por medio del cual se asignan unas ponencias. Cuarto, proposición de asuntos varios con relación a los proyectos de acuerdo. Desarrollo. Se reinicia la sesión siendo las 6:20 p.m. Toma el uso de la palabra el señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández, quien saluda a todos los
los presentes y felicita al honorable concejal Royson Vanegas Herrera en su cumpleaños. Primero, aprobación del orden del día. Una vez leído el orden del día por parte del señor secretario general, Nelson Augusto Muñoz Gómez, el señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández, lo somete a consideración de todos los concejales, siendo aprobado por unanimidad. Segundo, lectura del acta anterior. El señor secretario general Nelson Augusto Muñoz Gómez da lectura del acta anterior. El señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández pone a consideración de votación el acta del día 29 de enero de 2015, siendo aprobada con 12 votos positivos. Tercero, lectura de la resolución 003 del 29 de enero de 2015, por medio del cual se asignan unas ponencias. El señor secretario general, señor Nelson Augusto Muñoz Gómez, da lectura de la resolución 003 del 29 de enero de 2015, por medio del cual se asignan unas ponencias. Cuarto, proposiciones y asuntos varios con relación a los proyectos de acuerdo. No se presentaron. Agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo las 6:45 p.m. Por consideración de los honorables concejales, si alguien lo considera, que aprobemos una a una o le damos lectura a las tres actas y las aprobamos en su totalidad. Una a una. Bueno, señor secretario, por favor, pongo nominal en la lectura del acta número 0013, señor secretario. 003. Después de la Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para mesa directiva, secretario, funcionarios del consejo, la comunidad, la compañía de liderazgo. Señor secretario, señor presidente, considero que como usted la pone a consideración, debe ser votado en plenario. Creo que debe ser así. Por eso la estamos votando pues, en forma nominal. Es la anunciada. Ya lo había anunciado el señor Colorado concejal. En el plan recinto de la corporación, al honorable concejal don Jairo Osorio y a donde ya le había hecho la entrada al honorable concejal Juan Pérez. Entonces, puedo nominar por favor en la lectura de esta acta, señor secretario, para que si alguno tiene inquietudes queden registradas para su revisión posterior. Puede hacerlo el secretario. Cardona Nino Jaime, positivo. Díaz Mauricio, Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto, Positivo. Díaz Montoya Aníbal, positivo. Flores López Manuel Fernández, Positivo. Gallego Mejía Juan, positivo. González Gómez Fernández, Positivo. Mesa Arango César Augusto, Positivo. Osorio Echeverri John Jaime, positivo. Pérez Rueda Mami, positivo. Rosero Moreno Tigre, Positivo. Tobón Celis Benjamín Darío, positivo. Vanegas Herrera Robinson, Positivo, señor secretario, señor presidente. Vanegas Vivas Carlos de Barro, Villarra Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 14 votos positivos por el acta 003. Muy bien, señor secretario. No hay cosa más saludable, y así lo he hecho saber a todas las personas que participan de esta organización, que las actas frescas, para que podamos nosotros retenerlas en la mente y poder así en el futuro evitar algún tipo de contratiempo, etc. Continúe, señor secretario, con la lectura del acta número 004. Sesión plenaria extraordinaria, acta número 004, enero 31 del 2015. Acta número 004, enero 31 del 2015, lugar, recinto del horario del Consejo Municipal, hora 6:24 am. Concejales asistentes: Cardona Niño Jairo, Díaz Mauricio, Díaz Hernández Luis Alberto, Díaz Montoya Aníbal, Flores López Manuel Fernando, Gallego Mejía Osvaldo, González Gómez Fernando, Mesa Arango César Augusto, Osorio Echeverri John Jairo, Pérez Rueda Mami,
Rosero Moreno Didia, Tobón Celis Benjamín Darío, Vanegas Herrera Robinson, Vanegas Rivas Carlos Eduardo y Villarreal de San Sánchez. Funcionarios del Consejo: Nelson Augusto Muñoz Gómez, secretario general; Orfanelli Giral, secretario auxiliar. Verificación del quórum. Llamados a lista los honorables concejales por parte del señor Nelson Augusto Muñoz Gómez, secretario general. Este anuncia que hay un quórum decisorio y liberatorio, y acto seguido el señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández solicita se le lectura al orden del día. Orden del día. Aprobación del orden del día. Intervención del doctor José Luis Córdoba Izaza con relación a los alcances del proyecto de acuerdo 001 del 2015. Y tercero, proposiciones de asuntos varios con relación a los proyectos de acuerdo. Desarrollo. Aprobación del orden del día. Una vez leído el orden del día por parte del señor secretario general Augusto Muñoz Gómez, el señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández lo somete a consideración de todos los concejales, siendo aprobado por unanimidad. Segundo, intervención del doctor José Luis Córdoba Izaza con relación a los alcances del proyecto de acuerdo 001 del 2015. Se le concede el uso de la palabra al señor José Luis Córdoba Izaza, quien presenta ante la corporación los alcances del proyecto de acuerdo 001 del 2015. César Mesa, que manifiesta que ha escuchado las exposiciones del secretario de Hacienda con relación a las fechas y los porcentajes frente a la cual se viene y a lo que comúnmente es denominado y conocido como la amnistía frente a estos impuestos. Es importante conocer dos elementos que serán fundamentales en este proyecto y son los antecedentes. Uno de ellos es muy importante y es la primera pregunta. Ahora hablando de un acuerdo que tuvimos la oportunidad de aprobar en el 2013, en donde se aprobó también una amnistía para estos usuarios. Por ello quiero saber qué resultados obtuvo este último en cuanto al recaudo. Se habla entonces días de un recaudo de 5.000 millones de pesos. Se habla estos días de un recaudo de 5.000 millones de pesos aproximadamente proyectado para este acuerdo que vamos a sacar adelante, pero no creo en esa cifra de 5.000 millones de pesos porque no se va a recolectar el 5%, pues todos los usuarios no se van a poner al día. Piensa que es importante conocer cuál fue la última cifra de recaudo real que se obtuvo por industria y comercio, predial, todos los índices que existen y que se acomodaron o beneficiaron más bien a la fecha donde obtuvieron mejores beneficios en los intereses de mora. El segundo elemento importante también son las fechas con el antecedente y la proyección que se va a tener frente a este proyecto de acuerdo con el tema de la difusión y comunicación. ¿Cuál fue la última estrategia y los medios que se utilizó en cuanto a la difusión y cuál fue la evaluación que se le dio a esta estrategia comunicativa? Es decir, a cuántos usuarios llegamos, podemos llegar al usuario que realmente necesita la información. Depende de esa evaluación, cuál va a ser la proyección que la Secretaría de Hacienda tiene con la Oficina de Comunicaciones frente a este tema. Profesor Vanegas, que manifiesta que es fundamental que la administración dé una buena información para darle cumplimiento al proyecto de acuerdo. Si sale alguna recomendación, que se sepa que fue el Consejo Municipal y la Administración de Copacabana la que acordó sacar adelante los proyectos en beneficio de toda la comunidad y gracias a la buena voluntad del señor alcalde. Me interesaría saber sobre la actualización catastral, cómo ha sido ese recaudo frente a esta, cuánto se está pagando más o menos, cuánto se está dejando de pagar. Me gustaría saber cómo fue el cierre financiero del municipio de Copacabana, con cuánto arranca, cómo va ese comportamiento del empréstito y en la parte de la amortización, cuándo va a empezar a cobrarse. Si frente al proyecto de acuerdo de tránsito, me gustaría saber qué acciones ha tomado la Secretaría de Hacienda sobre esa cartera
será de tránsito? Si todos los que están en cobro coactivo también entran a la exoneración, y si no entran, que explique por qué. ¿Les gustaría que le explicara el procedimiento para una persona que hace muchos años está en cobro coactivo y no ha firmado convenio con la administración, qué debe hacer para acceder a este beneficio? Fernando González dice que si las personas que tienen cobro coactivo quedan exentas de este cobro, ya que la parte jurídica cesaría ahí también. Hace un recuento de la amnistía que se dio en el año 2013 en el municipio de Bello, con la gran publicidad que se tenía. Dice que es fundamental que se intervenga con el área metropolitana para que esto no se lleve a cabo. John Jairo Cardona manifiesta que el gobierno nacional sacó estas leyes para los manejos internos del municipio. Posiblemente el área ve dificultad, ya que se podría dar libre destinación a estos recursos, donde el gobierno estaría manejar dichos recursos. Osvaldo Gallego manifiesta que en ocasiones las amnistías no le llegan a la gente. Hacer una buena pedagogía para que esta información llegue a la gente. Se le concede el uso de la palabra al señor José Luis Córdoba Saza, quien da respuesta a las inquietudes de los honorables concejales, las cuales reposan en el audio y pueden ser visualizados en la red social. Tercero, proposiciones de puntos varios con relación a los proyectos de acuerdo. No se presentaron. Agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo las 7:05 AM. Gracias, señor secretario. Pongo a consideración el acta número 4. Por favor, secretario, voto nominal. Cardona John Jairo. Positivo. Díaz Jaime Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernández. Positivo. Gallego Mejía Osvaldo. Positivo. González Gómez Hernández. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Positivo. Osorio Cedric Don Jaime. Positivo. Pérez Rueda Am. Positivo. Rosero Moreno Lidia. Positivo. Toboncel Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Robinson. Positivo, señor secretario. Vanegas Luis Carlos Eduardo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 14 votos positivos por el acta número 004. Listo, señor secretario. Por favor, continuemos con el acta número 006. Sí. Sesión plenaria extraordinaria, acta número 005, febrero 1 de 2015. Acta número 005, febrero 1 de 2015. Lugar, recinto honorario del Consejo Municipal. Hora 9:20 AM. Concejales asistentes. Cardona John Jairo. Díaz Jaime Mauricio. Díaz Hernández Luis Alberto. Díaz Montoya Aníbal. Flores López Manuel Fernando. Gallego Mejía Osvaldo. González Gómez Fernando. Mesa Arango César Augusto. Osorio Echeverri Don Jaime. Pérez Rueda Jaime. Rosero Moreno Lidia. Toboncel Benjamín Darío. Vanegas Herrera Robinson. Vanegas Luis Carlos Eduardo y Villarreal Alexander. Funcionarios del Consejo, de Don Augusto Muñoz Gómez, secretario general, Orban El Viral, secretario general. Verificación del quórum. Llamamos a lista de los honorables concejales por parte del señor Don Augusto Muñoz Gómez, secretario general. Es hecho que hay un quórum decisorio y obligatorio. Que acto seguido, el señor presidente Luis Alberto Díaz Hernández solicita se le dé lectura al orden del día. Orden del día. Aprobación del orden del día. Segundo, intervención de la doctora Margarita María Yepes Cepeda con relación a los restantes del proyecto de acuerdo 002 del 2015. Tercero, proposiciones de asuntos varios con relación a los proyectos de acuerdo. Desarrollo. Aprobación del orden del día. Una vez leído el orden del día por parte del señor secretario general, Don Augusto Muñoz Gómez, el señor presidente
en consideración de todos los concejales, siendo aprobado por unanimidad. Segundo, intervención de la doctora Margarita María Yepes Cepeda con relación a los alcances del proyecto de acuerdo 002 del 2015. Se le concede el uso de la palabra a la doctora Margarita María Yepes Cepeda, que presenta a la corporación los alcances del proyecto de acuerdo 002 del 2015. Amén. Manifiesta que la tarifa que se venía cobrando, ¿hay alguna incidencia o dentro de otros postulados que trae esta directriz y se va a modificar en alguna medida ella? Debería estar incorporado lo que tiene que ver con el estatuto tributario del municipio, que desafortunadamente no lo tenemos. Sería bueno que estuviéramos claros en este tema. Se le concede el uso de la palabra a la doctora Margarita María Yepes Cepeda, quien da la respuesta a las preguntas de nuestros honorables concejales, a los cuales se tiene acceso en el audio que reposa en el recinto y puede ser visualizado en la red social de YouTube. Tercero, proposiciones de asuntos fables con relación a los proyectos de acuerdo. No se presentaron. Agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo las 9:40 AM. Gracias, señor secretario. Leí el acto número 005. A continuación, hago el recinto del honorable concejal Arturo Vanegas. Señor secretario, por favor, voto nominal para la aprobación de esta. Cardona Limón Jaime, positivo. Díaz Juan de Mauricio, positivo. Díaz Hernández Luis Alberto, positivo. Díaz Montoya Aníbal, positivo. Flores López Manuel Fernando, Positivo. Gallego Mejía Juárez, positivo. González Gómez Fernando, positivo. Mesa Ramos César Augusto, positivo. Osorio Echeverri Yungay, positivo. Pérez Rueda James, positivo. José Moreno Didi, Positivo. Lobo Celi de la Notaría, positivo. Vanegas Herrera Rodríguez, Vanegas Díaz Carolina, positivo. Villa Ramos Alexander, positivo. Señor presidente, hay 15 votos positivos por el acta número 005. Gracias, señor secretario. Pregunto a una lectura de las razones. Terminada la lectura de la carta Número 6 para mañana, incluyendo la de hoy, señor secretario. Puede ser continuar con el orden del día, por favor. Tercero, intervención de la doctora Luz Iglesia Puerta, contadora del municipio de Copacabana, con relación al recaudo generado con los acuerdos 001 del 2011 y 016 del 2013. Como ustedes notan, honorables concejales, la doctora Ulises no se encuentra en el recinto y nos envía una comunicación. Por favor, de lectura de ella, señor secretario. Primero voy a leer la invitación que se le hizo a la doctora Luz Eunice. Copacabana, febrero 3 del 2015, doctora Luz Eunice Puerta Zapata, contadora, municipio de Copacabana, cordial salud. De manera respetuosa me permito extenderle la presente invitación para que usted, como delegado de su despacho, acompañe al honorable Consejo Municipal en la sesión plenaria extraordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 4 de febrero del 2015 a partir de las 13 horas, 1 de la tarde. La intención de la invitación es que usted desde su despacho exponga ante la corporación lo referente a los siguientes temas. A. ¿Qué recaudos se han generado por los acuerdos aprobados número 001 del 30 de marzo del 2011 y número 016 del 12 de febrero del 2013? Y B. Las dudas que con respecto al tema anterior presenten los honorables concejales. Atentamente, Nelson Augusto Muñoz Gómez, secretario general del Consejo. Esta comunicación se radicó en el archivo del municipio el 3 de febrero a las 9:56 de la mañana. Copacabana, febrero 4 del 2000.
15, señor Nelson Augusto Cruz Gómez, secretario general del Consejo Municipal. Cordial saludo. Agradeciéndole la honrosa invitación que se me hace para acompañarles en la sesión plenaria extraordinaria el día miércoles 4 de febrero a la 1 de la tarde para dar claridad a qué recaudos se han generado con los acuerdos aprobados número 001 del 30 de marzo del 2011 y número 016 del 12 de febrero del 2013. B. Las dudas con respecto al tema anterior presente en los órganos concejales. No obstante, me permito informar a usted que la invitación para acompañarnos fue recibida hoy a las 7:39 am en la Secretaría de Hacienda, razón por la cual no es viable mi acompañamiento al recinto para tal fin. Sin embargo, me permito indicar que para dar claridad a las inquietudes planteadas, me pongo a la disposición del secretario de Hacienda para entregar a ustedes un informe acorde con la realidad financiera del municipio. Pero dada la premura de este requerimiento, consideramos que es necesario un tiempo prudencial para atender a su solicitud. Por lo tanto, solicitamos sea prolongada la entrega de esta información. Firman José Luis Córdoba Izaza, secretario de Hacienda, Luis Dionisio Puerta, contadora del municipio. Como ustedes acaban de escucharlo, quedaría entonces para sesiones ordinarias la presencia del autor y del secretario de Hacienda con un informe detallado del asunto. Antes de darle la palabra a los corporados, señor secretario, me parece válido la observación del honorable congreso Jairo Osorio acerca del número de las actas. Nosotros no hicimos lectura del acta de la apertura. Sí, entonces está levantando 3 actas, señor presidente. ¿Cómo le dio los actas? Si ustedes hoy aprobamos las 5. Hoy aprobamos la 3, la 4 y la 5. Quedan faltando entonces las 6 y las 7. Y la de hoy. Fueron las 6. 2, 3, 4. Entonces cambiaron para mañana, señor secretario, 3 actas. La reina y la acta 2, 3, 4. Mañana las restantes. Pero ya miraremos, ya y la estaremos haciendo lectura para que quede registrar los audios y queden las actas correspondientes. Ahora sí tienen uso de la palabra en su orden Fernando González, John Jairo Cardona, César Mesa. ¿Quién puede hablar con Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, la mesa directiva, los honorables compañeros del Consejo, de las personas que contratistas Consejo Municipal y las personas que nos acompañan abajo. No, señor presidente, simplemente es para decirle que me da tristeza pues que hoy es miércoles 4 de febrero. Esa invitación se la realizó el lunes. La invitación se hizo el día 3 de febrero y fue radicada a las 9:56 de la mañana archivo. Bueno, sí, de todas maneras, pues me da tristeza que para subir 2 pisos no llegue eso a las 7 de la mañana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Y uno sí se queda muy preocupado con el tema, porque es que inclusive casi desde que empezamos esta sesión extraordinaria se tocó el tema de la contadora. Ahorita lo decíamos en el 2011, 2013 y ahora inicio del 2015, son 3 proyectos de acuerdo del tema de exención de impuestos. Nos hablaban esta semana el secretario de Hacienda, son casi 5.000 millones de pesos en intereses de mora. Entonces la pregunta es, ¿qué se ha hecho? Es que es lo que queremos saber, porque no estamos siendo efectivos con estos proyectos de acuerdo. Del 2011 a principios del 2015, 3 proyectos de acuerdo con el tema de exoneración de impuestos. Y hay más de 5.000 millones de pesos en intereses de mora. ¿Qué es lo que está pasando? Eso era lo que queríamos escuchar en el día de hoy. Si es por falta de
recaudación, a la gente no le está llegando el impuesto predial o los impuestos como tal. Entonces el tema es preocupante. Yo considero que, como lo decía el doctor Hernando, para llevar eso, pues por lo menos a él le sacaba una copia y a veces la llevaba a la contadora inmediatamente para que estuviera presto al tema. Porque sí me preocupa que en 3 años, 3 proyectos de acuerdo y no se ve el resultado. Ese era, señor secretario, muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias. A usted, señor Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Solo cordial la mesa directiva para los concejales, personal de apoyo del Consejo Municipal y las personas que esta tarde nos acompañan. Inmediatamente escucho la lectura del oficio que nos envía Lautaro Benítez al Consejo Municipal. Reflexiono acerca de 2 cosas. La primera es que si esos acuerdos que se cumplieron en el municipio donde se recaudaba, o lo hemos venido llamando la amnistía, si se hubiera evaluado oportunamente en cada uno de los años, simplemente el funcionario lo que tiene que hacer es ir al sistema y sacar los datos, ponerlos en una USB, en un oficio y mandarlos. Segundo, en el oficio queda muy claro que no solamente es responder qué fue el recaudo o cuánto fue el recaudo, además tenía que estar aquí sentada la funcionaria, o debía estar sentada aquí la funcionaria para responder las dudas de los concejales. Es que las dudas de los concejales ni siquiera sabíamos cuáles eran. Es decir, es un irrespeto para con el Consejo el solo hecho de no venir a hacer presencia, decir, no tengo los datos aquí a la mano, pero debo responder las otras preguntas. Señor presidente y señor secretario, de mi parte me gustaría que le escribiéramos al señor alcalde un oficio diciéndole entonces que esto que ha pasado, donde pedimos la colaboración de un funcionario de la administración municipal y que es un punto clave para la decisión de este proyecto de acuerdo, pues sería bueno, como lo dice el honorable concejal Jairo Cardona, conocer el antecedente que se ha hecho. ¿Para qué vamos a aprobar otro acuerdo? ¿Para qué vamos a aprobar otro acuerdo si posiblemente pasa lo mismo? Y que es lo mismo si ni siquiera sabemos cuánto fue el recaudo, ni siquiera sabemos si fue mucho, fue poco, falló la estrategia. Estamos en un limbo acerca de esta información y desgraciadamente por el tema de la premura, que en cierta razón tiene, valga la redundancia, razón, fue muy pronto, pero repito, si tenían los datos en el sistema, simplemente era extraerlos. Esto me va a pensar a mí que no se han evaluado las otras amnistías y que no sabemos ni siquiera cómo lo fue. Entonces este oficio sería dirigido al alcalde contándole qué aconteció acerca de esta invitación y que por favor él nos envíe entonces los datos, aunque ya no van a ser para la aprobación de este acuerdo, sino como usted lo dijo, señor presidente, para las ordinarias, y que ojalá esto no se repita con otros funcionarios. Muchas gracias. Honorable concejal Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para ustedes, su mesa directiva, a nuestro secretario Augusto, a todos los honorables concejales, a todos los asistentes del Consejo y las personas que nos acompañan esta tarde y a los que nos siguen vía web. Yo recuerdo el viernes pasado, señor presidente, cuando yo le decía a usted y a todos los concejales que para mí era fundamental que viniera la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de la Conchadora, la Secretaría de Hacienda, para que nos trajeran un informe detallado frente al acuerdo anterior y que con base en ese acuerdo nos trajeran todo el diagnóstico organizado, pero que para un día más o menos como hoy o
Esa fue mi intervención el viernes. Yo sé que los funcionarios públicos son de 24 horas y sin testigos, que nos compete como concejales también. Entonces me extraña que la comunicación haya sido enviada ayer. Se hizo caso omiso al concejal Robinson Vanegas frente a la solicitud del viernes. Por eso reitero, un funcionario público más que todo como el contador, el secretario de Hacienda, para un proyecto de acuerdo tan importante, no haya recibido la información del mismo sábado. Para un caso tan delicado como el que estamos hablando, de dos proyectos tan importantes para la economía tanto del municipio como para los habitantes de Copacabana. Yo no voy a buscar responsables, porque si me acudiera la doctora Unice, prácticamente sería el abogado del diablo en este momento en defenderla, porque la comunicación me llega ayer. Claro que también tiene toda la razón el concejal César Mesa, cuando dice simplemente que si el cierre financiero fue el 15 de enero, la información está a la mano. Y entonces aquí no podemos decir que no desconocen la información o que no la tienen a la mano, porque cada año no se puede contratar a una persona si no hay cierre financiero. Entonces me extraña. Lo dejo a usted, señor presidente, con la inquietud. Simplemente fue la intervención mía el viernes y con gran asombro me quedo como entonces decir lo siguiente, con todo el respeto de todo el honorable consejo que cada uno se merece. Vamos a adoptar un proyecto de acuerdo o dos proyectos de acuerdo a ciegas, sin información, con una información veraz de un aterrizaje de la ley que le dice a las alcaldías, a las gobernaciones o digamos a los entes territoriales, aterricen la ley por medio de un acuerdo municipal. Bien, eso es lo que vamos a hacer nosotros. El alcalde presenta el proyecto de acuerdo por aterrizarlo por acuerdo municipal, pero quedamos a ciegas con la información veraz y contundente frente a lo que se hizo en tiempos anteriores. No es más, señor presidente, y muchas gracias. Usted, honorable concejal, déjeme antes expresar algunas inquietudes. Primero, pido disculpas a los honorables concejales, porque cuando un concejal habla, es el recinto entero el que escucha y toma atenta nota de ello. Me parece que hubo un lapsus, pido disculpas, el secretario me había enviado ayer martes el oficio, se debió haber sido el lunes mismo en la mañana. Pero este es un municipio que está estandarizado por norma ISO 9001 y otras normas de administración moderna, donde los datos están en los sistemas. No veo objeto, señor secretario, que la contadora, aunque no haya tenido los datos o aunque no se toma el tiempo de extractarlos o poner un funcionario de esos equipos que los tiene todos allá, ella sí debe haber estado hoy. Lo que no comparto son las últimas palabras del honorable concejal, con mucho respeto. Siempre cuando hablo, voy a hablar con mucho respeto. El honorable concejal Robinson, al decir que vamos a aprobar dos proyectos de acuerdo ciegos basados en una norma. Hay suficiente ilustración de motivos en el proyecto de acuerdo 001 que me parece que es de trascendencia para la vida municipal, porque quiera ser o no, va a aliviar una carga de impuestos a mucha gente que ya vimos los indicadores que beneficia este proyecto de acuerdo, que fueron más de casi 9.000 ciudadanos contribuyentes que están en mora por X o Y circunstancia, que con la aprobación de este proyecto de acuerdo los beneficiaría en algo, en parte, no todo. La ley es clara, es contundente, es nítida, y es por eso que nosotros estamos aquí convocados por el señor alcalde a debatirlo para que sea el municipio de Copacabana, si una mayoría contribuyente,
comentario por parte de los honorables concejales es que algunos funcionarios municipales vengan a exponer indicadores de recaudo de acuerdo a proyectos anteriores. Así lo he entendido y así lo ha entendido esta mesa directiva. Por lo anterior, no hay pues objeción alguna en que no hubiera estado la doctora Luisa aquí o el doctor José Luis Córdoba, porque es un testigo también presencial de esta situación, a él también se le dijo. Entonces, que no vuelva a ocurrir, porque entonces haríamos uso de otros mecanismos, de otras alternativas que trae los estatutos y la administración pública. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra el honorable concejal Darío Toro. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo para la mesa directiva, demás honorables concejales, funcionarios del Consejo Municipal, personas en la batalla de las barras, y especial saludo doctor Augusto Muñoz, secretario de nuestra corporación. Solo quiero, señor presidente, y para que quede grabado, hacer la invitación después de la sesión a la comisión segunda, para que lo logramos para el primer debate del proyecto de acuerdo 002 que trata del tránsito municipal. Ustedes quedan invitados desde terminar la sesión. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, vuelvo y le reitero con suficiente ilustración de materia de la cantidad de beneficiarios con este proyecto 001 que es extractado del artículo 57 de la ley 1739. Yo había tomado atenta nota y es básicamente tomado del proyecto de la exposición de motivos. Son 456 contribuyentes que fueron sancionados por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ingreso y comercio, que por alguna forma no incumplieron, y ahí estaría hablando el municipio de un recaudo hipotético de 80.457.873 pesos. Una cartera por cobrar de 1.930 contribuyentes de industria y comercio con unos intereses, oígase bien, de 2.173.497.486 pesos. Y el gran paquete grande de 8.729 contribuyentes pendientes de industria y comercio por valor de 2.958.101.464 pesos. Estamos hablando alrededor de más de 5.000 millones que podrían de forma aliviar muchos de los contribuyentes. Es cierto, soy consciente que muchos no tienen, inclusive curiosamente en un ejercicio alguien donde estaba tomando tinto se acercó con un recibo de impuesto de industria y comercio y me dijo: señor presidente, hágame el ejercicio, ¿cuánto me ganaría yo con eso? Yo lo que hice fue mandar a la auxiliar Nelson a Hacienda a que hicieran el ejercicio de los procesos atrás, y realmente se ganaron 300.000 pesos, y iba a quedar contigo la plata de para 300.000 pesos que sirven para ayudar. Y así sucesivamente, me imagino que estarán muchos. No sin antes puedes decirles que no quiero abordar en discusiones. Me parece pertinente que todos tengamos y conozcamos estas cifras y que incluyamos los que están en el recinto. Ojalá ver que están tan ansiosos y tan abiertos con la gente salgan a expresarle que se va a aprobar un proyecto de acuerdo que va a aliviar muchos bolsillos. Señor Monterano, gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a la mesa directiva, a los concejales y a las personas que nos acompañan en la parte. Señor presidente, a nosotros no se nos puede olvidar que las funciones del control político. Y nosotros no podemos venir ahora a decir acá que porque enviamos un comunicado tarde, una noticia X o tal información,
información. A nosotros nos dieron un presupuesto para aprobar el año pasado. Si nosotros fuimos cuidadosos, como considero que lo fuimos, ahí había datos muy interesantes. Y cada que nosotros aprobamos un proyecto de acuerdo, también tenemos que hacer un seguimiento. Si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y con el debido respeto, no es función de la doctora UNICE emprender acciones para el debido cobrar de la cartera morosa. Creo que también hay funciones del tesorero. Ella responderá por la contabilidad por los informes, pero las acciones para el debido cobro le pertenecen a otras personas, a otros funcionarios. Yo creo que en eso también tenemos que ser muy claros nosotros y no echarle culpa a quien no le cabe. Y reitero, es una función. También te va a tener en cuenta eso, desde mucho antes, desde el año pasado con el presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Entendido, honorable concejal. Quiero expresar que no es que se le esté indicando responsabilidades a la doctora Ulises. Expresamos es que el voto de ética, por el respeto, por la invitación, ella debería estar aquí con o sin datos, ojalá hubiese sido con los datos. Ya da una respuesta escrita muy contundente. Entonces que quede muy claro eso. Nosotros respetamos a la doctora Ulises, al secretario de Hacienda, pero me parece que este llamado a la cordura, a la ética del control político nos atañe a todos. Trataremos en la medida de las circunstancias, honorable contrario de atender todas las inquietudes de los honorables concejales, que para eso estamos aquí cumpliendo las disposiciones normativas de la ley 136, para si algún funcionario de X o Y, como se llame, ha incumplido el llamamiento de la honorable corporación, los traigamos también aquí a decirse sus cosas de una forma armónica y con mucho respeto a los concejales. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Mire, frente a lo que dice el honorable concejal Ángel Osorio, está bien, hay algo de verdad en eso, pero todos vivimos en años pasados, y me imagino que en este también, que la información está en manos de una sola persona en la administración municipal. Aquí, o más bien allá, pero en este mismo escenario, llevamos secretarios para que dieran informes, y lo que nos decían los secretarios, muchos secretarios, yo no sé cuánto es mi presupuesto, porque muchos no lo dijeron literalmente, pero no tenían datos de cuál era el presupuesto de cada secretaría, de cuáles eran los ítems que estaban manejando. Es decir, la doctora Ulises sí maneja la información, y no solamente la información de Hacienda, de todas las secretarías que tiene la administración municipal. Es decir, la dueña de la información es la doctora Ulises, a ella hay que recurrir. Que ahí está el doctor Diego Jiménez y el doctor José Luis Córdoba, claro, ellos son un trío que pertenecen a la Secretaría de Hacienda, pero específicamente la información la maneja la doctora Ulises. Recuerdo mucho el tema de desarrollo y de salud, que en años pasados ellos confesaban no tener datos exactos de las cifras y el presupuesto que estaban manejando, porque los tenía la doctora Ulises. Y si estoy diciendo mentiras, los invito a que vamos a escuchar los audios de los años pasados, que recuerdo como si fuera ayer que me dejó impactado ese tema con el secretario. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra por la hora de la provincia. Gracias, señor presidente. Es una invitación entonces. Es un llamado entonces a la Comisión Segunda, que abarca todo el tema del presupuesto, y es la urgencia del estatuto tributario. El año pasado sacaron una disponibilidad presupuestal de 20 millones de pesos y las propuestas no llegaron. Después sacaron una de 25 millones de pesos y tampoco llegaron las propuestas, y quedó Copacabana, el único municipio de la área metropolitana sin estatuto tributario. Y creo que estamos en mora de eso. Y entonces
ya que la comisión segunda se va a reunir, mi mensaje es que se toque el tema allí y que se le envíe un comunicado al señor alcalde. Le tomo el atrevimiento, es simplemente una invitación a la comisión segunda para que se le envíe un comunicado al señor alcalde, el tesorero, el secretario de Hacienda y la contadora, para cuando más o menos tendremos estatuto tributario del municipio de Copacabana. No hay más, señor presidente, muchas gracias por su gentileza. Excelente observación, no la voy a retirar. Por favor, continuemos con los Orden del día. 4. Informe de ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo 001 de los IQI. Tiene el uso de la palabra el presidente de ponentes, coordinador de ponentes. yo, Jairo Platón. Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy se puso a consideración la comisión segunda donde fue aprobado. Les vamos a dar el informe de ponencia del primer debate del proyecto de acuerdo 001 del 29 de enero del 2015. Honorables concejales de la comisión segunda, en cumplimiento de la resolución 003 del 29 de enero del 2015, el presidente del Honorable Consejo Municipal de Copacabana, doctor Luis Alberto Díaz Hernández, en cumplimiento de sus atribuciones en el artículo 2, nombra ponentes del acuerdo 001 a los honorables concejales Aníbal Díaz Montoya, Benjamín Darío Tobón Celis y John Jairo Cardona, coordinador de ponentes. El 28 de enero del 2015 fue radicado ante la Secretaría del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 001, en el cual se establece la Comisión Especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones establecidas en el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014. Por medio de esta, informamos a los honorables concejales de la Comisión Segunda que el proyecto de acuerdo 001 del 2015 es una iniciativa normativa que busca beneficiar a los ciudadanos del municipio de Copacabana que en alguna razón han tenido alguna situación que los ha llevado a tener dificultades en el pago de los impuestos locales. La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, expedida por el Congreso de la República, otorgó facultad a los municipios para adoptar o no lo que en ella se consideró una condición especial, que permitiera a quien haya sido objeto de sanciones tributarias que sean administradas por las entidades con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel municipal, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos grabables años 2012 y anteriores. Primero, si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 2015, los intereses y las acciones actualizadas se reducirán en un 80%. Segundo, si se produce el pago total de la obligación principal del 31 de mayo y hasta la vigencia de la Comisión Especial de Pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 60%. Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, la presente condición especial de pago aplicará respecto a las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Primero, se produce el pago de las sanciones hasta el 31 de mayo de 2015, la sanción actualizada se reducirá en el 50%, debiendo pagar el 50% restante de la sanción actualizada. Segundo, si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015 y a la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el 30%, debiendo pagar el 70% de la misma. Cuando se trate de la resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción
o rechazo o disminución de pérdidas fiscales, la presente condición especial de pago aplicará respecto a las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones. Primero, si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo del 2015, la sanción actualizada se reducirá en el 50%, debiendo pagar el 50% restante de la sanción actualizada. Segundo, si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la Comisión Especial de Pago, la sanción actualizada se reducirá en el 30%, debiendo pagar el 70% de la misma. Esta comisión manifiesta que el proyecto de acuerdo 001 de 2015 traerá beneficios para los habitantes de este municipio que se encuentren en mora en los términos de la ley. Atentamente, Aníbal Díaz Montoya, concejal ponente, Darío González, concejal ponente, Johairo Cardonaí, concejal ponente, coordinador del proyecto. Está leído el informe de ponencia en primer debate del proyecto de acuerdo 001 del 29 de enero de 2015, señor presidente. Muchas gracias, honorable concejal. Han escuchado pues atentamente el informe de ponencia para el segundo debate. Ya ampliamente discutido, ya las cifras están prácticamente frescas. No nos queda sino aprobar este proyecto y darle una difusión enorme, gigantesca en todo el municipio para que llegue a su término un buen recaudo para las arcas. Agradezco pues a la comisión, a los ponentes, a Johairo Aníbal y a don Darío González por el informe tan juicioso que han hecho de este proyecto. Esperemos que mañana, Dios mediante, estemos dándole y pasando la sanción del señor alcalde para bien del municipio. Continúe usted con la orden, señor secretario. Proposición de asuntos varios con relación a los proyectos de acuerdo. No habiendo proposición de asuntos varios, levantamos la sesión del día de hoy, siendo las 2:15 de la tarde, y citamos para mañana sesión a la 1 de la tarde. Los ponentes. 1 de la tarde, ustedes saben que estoy juicioso, empezando rápidamente y ya. Los ponentes